Bueno, hola, hola Pedro. Hola Javier, Vamos a continuar. Eh, Más o menos vamos cumpliendo el tiempo, ¿no? vamos perfectamente. On time, como tiene que ser. Bueno, para mí es un placer, la verdad, contar con la participación de Pedro en con las técnicas. Pedro es un entrenador de aquí de España y que se ha ido poco a poco especializando en biomecánica. Tiene una gran formación, ha hecho todos los cursos de la escuela, somos viejos conocidos, y también, pues, hombre, es de destacar que trabaja con la Federación Española de Ciclismo como asesor de biomecánica. Creíamos que no, el boom, el auge y la importancia que poco a poco está tomando la biomecánica ciclista dentro del rendimiento, pensábamos que había que reflejarla dentro del programa de las jornadas. Y bueno, posiblemente si no hay otro mejor o no hemos encontrado a alguien mejor, podría, mm, desde nuestro punto de vista, pues para hablarnos sobre todo, sobre qué nos puede aportar la biomecánica al rendimiento de ciclista desde el punto de vista del entrenador, no desde el punto de vista de biomecánica, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada, Pedro, no te quito más tiempo, Le aprovecha. doy al crono. Y muchas gracias por la participación. Venga, todo tuyo. Te voy a dejar de compartir para que puedas compartir tú. Fenomenal. Vale. Vale. Creo que ya se está viendo, ¿verdad, Javier? Sí, sí, ya se ve todo. Ya se ve perfectamente. Perfecto. Pues nada, Javier, muchas gracias por la invitación. La verdad que somos federaciones vecinas y nada, un placer el poder aportar mi granito de arena. Como biomecánico seguro que habrá muchos también y con los mismos y mayores conocimientos que yo de experiencia. Pero sí es verdad que, bueno, me apasiona este tema y, como bien has dicho, he trabajado durante muchos años como entrenador de triatlón y ahora sí que pues, me he especializado a esta rama, a la biomecánica ciclista. Entreno a unos poquitos amigos como parte de mi hobby, porque también me gusta competir, intento competir dentro del poquito tiempo que tengo ahora y, bueno, vamos a ver si os puedo aportar algunos tips que yo creo os puedan resultar interesantes a la hora, pues, tanto de entrenadores como los triatletas que también estéis aquí, podáis aplicar en vuestro día a día y en vuestra competición, ¿vale? Por eso un título que debatimos y me gustó mucho eran las aportaciones que desde esta biomecánica ciclista, porque también tendríamos la biomecánica de la natación y biomecánica de la carrera, que seguro que se repetirán estas jornadas en un futuro y, bueno, ahí se podría implementar ya lanzo la idea para Javier y todo el equipo técnico. Y bueno, en este caso yo quería hacer una introducción hablando de rendimiento deportivo, porque al final esto consiste en entrenar y ir fuerte, y hay un montón de, bueno, las diferentes ciencias que nosotros podemos establecer o los diferentes apartados de las ciencias que nosotros podemos establecer. Tendríamos un entrenamiento, tendríamos esa parte de la nutrición tan importante, ¿verdad? Tendríamos también esa técnica, táctica y esa estrategia, ¿vale? Los medios de recuperación, la psicología, entre otros muchos, ¿vale? Incluso podríamos meter uno dentro de otro, por ejemplo, nutrición en medios de recuperación, medios de recuperación en nutrición, psicología lo abarca un poquito todo, estará mucho en entrenamiento y también en la competición, ¿vale? Y al final la pregunta es, ¿y la biomecánica? ¿Dónde la metemos? ¿Y qué importancia tiene? ¿Vale? Pues para mí, de todas estas, el entrenamiento tiene muchísima importancia, ¿vale? Aunque todas, si falla una, posiblemente la mesa empiece a cojear, pero es muy importante el entrenamiento, es decir, estar en condiciones de poder entrenar bien y fuerte y pautadamente para aumentar ese rendimiento deportivo, nunca mejor dicho. Pues para mí la biomecánica, y como le escuché una vez que me gustó mucho y por eso se lo he robado a profesor Juan García López de la Universidad de León, es la guinda de nuestro pastel. Y quizá ahí me echo yo tierra sobre mi propio terreno, ¿no? Es decir, oye, a lo mejor la biomecánica tiene más importancia. Para mí va a ser ese 1, ese 2%, ese 3%,
Por ciento que no debemos de privar al deportista, tanto amateur como el alto rendimiento, de ese ajuste biomecánico, porque yo creo que le va a dar seguridad, o sea que al final va a influir a nivel de forma psicológica. Si tiene una buena biomecánica, posiblemente tenga menor factor de riesgo de lesión, de venir con molestias del entrenamiento. Entonces, al final sí que va a influir en todas las otras ramas, ¿vale? O ciencias, pero le tenemos que quitar un poquito de importancia en cuanto a ese aumento de rendimiento elevado, ¿vale? Ahora bien, si planteamos los objetivos de la biomecánica del ciclismo como prevención de lesiones y como mejora de rendimiento, sí que al final está muy correlacionada. Al final, si yo prevengo esa lesión, pues voy a poder entrenar mejor y más tiempo y voy a tener una continuidad que quizá el llegar a esos niveles de rendimiento viene producido porque no me he lesionado. Deportistas que se lesionan mucho, pues ya no solo es esa parada en el entrenamiento cuando va cogiendo ese nivel, sino esos pequeños, vamos a decir, microtraumas que se produce también a nivel psicológico, en el que ve que bueno, cuando llega a ese buen estado de forma se nos lesiona. ¿Vale? Entonces sí que ahí pues podría decir que ese 1 o 2% o 3% que he vendido antes, pues quizás lo podemos poner a un 3, a un 4%, y si hablamos de triatlón de larga distancia en el que la aerodinámica y el material es de tanta importancia, el quitarle minutos al crono, pues os diría que quizá un poquito más, ¿vale? Pero tampoco nos paramos por las nubes porque no tendrá tanta importancia. Entonces, os quiero ir hablando de algunos componentes de la bici, algunas modificaciones que podremos hacer a la hora de, por ejemplo, triatlón hasta olímpico, digamos, con drafting, perdón, y luego hablaremos un poquito más quizá de la aerodinámica, que ya nos iríamos a pruebas sin drafting. Vale. Y un ajuste importante que se nota siempre cuando hablamos de la biomecánica es el ajuste de la cala y el pedal. Para muchas personas, para muchos deportistas, para muchos biomecánicos, es clave y fundamental hacer un buen ajuste de la escala y los pedales. Yo me pongo en el lado de los que sí, pero también tenemos que ser un poco escépticos, por decirlo así, y bueno, una cala medianamente bien colocada no nos va a dar muchos problemas. Quizá una cala mal colocada, más un ajuste no muy bueno de la bicicleta, más un entrenamiento no adecuado cuando debía, más un estado de estrés por deshidratación, por calor, etcétera, etcétera, sí que va a ir aflojando ese tornillito y nos puede dar unas molestias o un origen de una lesión, ¿vale? Pero las calas como tal ya tienen que ir muy mal para que no se nos produzca una lesión en este caso. El ajuste es muy sencillo. Tenemos muchos tutoriales a día de hoy en YouTube, Internet. Hay quien lo ajusta al primer metatarso, cabeza del primer metatarso, ¿vale? De ese primer dedo con centro de pedal y de cala, y luego hay quien coge el primer y el quinto metatarso, ¿vale? Hace esa bisectriz y ahí genera la metida de cala. También tendremos que regularlas a nivel del eje rotacional y también a nivel del eje anteposterior, que sería este mismo. Vale, este sería un poco el ajuste básico. Si recordáis, creo que hace 2 años salieron por ahí varias noticias que la triatleta pro Lucy Charles, ¿vale? Aquí tenemos la foto. Habían visto que tenía una cala a mitad de la zapatilla, ¿no? Entonces eso ya un poco saltó a los comentarios y a los grupillos para ver por qué se hacía esto. Porque triatlón, como en otros deportes, pues cuando un deportista que destaca hace algo que se sale un poco fuera de lo común, pues ya queremos muchas veces imitarlos o ya queremos muchas veces pensar que eso nos va a dar un aumento de rendimiento que va a hacer que llegue el primero en la próxima competición, ¿vale? En este sentido, un poco el motivo que yo creo que se hizo, aunque al final el triatleta con su entrenador o su biomecánico será el que sepan realmente por qué se hizo, lo que hacemos con una cala cuando nos la llevamos más hacia atrás en la zapatilla es que reducimos el trabajo del tríceps sural, ¿vale? Entonces puede ser que Lucy en este sentido podría tener o tenga tendencia a mucha sobrecarga del gemelo y de sóleo durante el ciclismo
o luego durante la posterior carrera, y lo que buscan es que haya un menor trabajo, una menor participación de ese tríceps sural. ¿Cómo lo hacemos? Llevando la cala hacia atrás. También puede ser, nos podríamos imaginar que esta triatleta no tiene un buen rango de flexión dorsal del pie. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos llevamos esa cala más atrasada? Pues no necesita tanto rango a la hora de pasar por el punto muerto superior, ¿vale? Serían dos motivos fácilmente, digamos, a la hora de pensar por qué se hizo esto para llevarnos la cala atrás. A ver, ya hay estudios en el que, por ejemplo, el profesor que decíamos antes, Juan García, junto con unos franceses, pues han colocado con mountain bike, han colocado calas en la parte delantera y en la parte trasera y han medido electromiografía. Y al final han visto un poquito eso, que si la cala va más adelantada, se va a producir una mayor activación del gemelo y el sóleo, porque al final aumenta lo que es el momento de fuerza, ¿vale? Y en este sentido, si nos lo llevamos hacia atrás, disminuye esa activación de tríceps sural y lo que hace es aumentar un poquito la activación de la cara anterior de la pierna, ¿vale? En este caso, el cuádriceps. Y en calas también, si nos vamos un poco ahí al rendimiento, podríamos establecer, si hablamos de aerodinámica, pues bueno, tenemos en mercado pedales que nos prometen que nos van a hacer ahorrar vatios contra el tiempo. Ahí sí que os pediría, como idea general y principal y uno de los tips, que tenemos que ser muy escépticos en todo lo que nos digan las marcas, ¿vale? Porque al final su objetivo es vender. Y los triatletas, y lo digo por propia experiencia, somos muy tendentes a pensar que todo lo que nos venden y los efectos que nos va a producir son reales, ¿vale? Entonces, bueno, ser siempre escépticos tanto en esto como en prendas, como en demás material. En cuanto a la longitud de bielas, algo que también se discute muchísimo. Os he puesto esta foto y es que al final muchas veces hemos pensado o hemos querido agregar a una longitud de biela el mejor o peor resultado de nuestro rendimiento. En este sentido, dentro de la investigación científica que hay, he cogido este artículo en el que nos hacían un resumen de todas las investigaciones y luego cuando os pasen el PowerPoint, pues veréis que hay bastantes estudios que van desde 140 hasta 180 y lo que nos dicen, oye, que ni de fuerza máxima, ni de fuerza media, ni de potencia pico, hay una gran diferencia, sobre todo en valores de potencia. Por lo tanto, no nos pongamos locos y como regla general os diré que ante la duda la biela más corta. Si alguien me pregunta ¿y cómo sabemos la longitud de biela? También hay muchísimas tablas colgadas por la web en el que nos dice, pues en base, por ejemplo, a nuestra altura total, pues qué longitud de biela deberíamos de llevar, ¿vale? Recomendada que yo os haría, pues mira, si llegáis, por ejemplo, hasta unos 70 centímetros, estaría entre 165 y 170, hasta unos 78, 80, cogería unas 172,5, por poner un ejemplo, y a partir de un 80, pues quizás sí me iría a una 150, a una 175, ¿vale? Más, como se daba antiguamente, no sirve y al final puede ser que sea contraproducente. Si hablamos de aerodinámica en la posición de crono, que tenemos aquí a mi amigo Sebas, también entrenador y de la Escuela Nacional de Entrenadores, pues tenemos que decir que cuando tenemos una menor longitud de biela, lo que conseguimos, bueno, si yo a Sebas le acorto la biela, tendré que subirle el sillín para que la extensión máxima sea la misma. Al subir el sillín, lo que hago es que la flexión máxima de rodilla y la flexión máxima de cadera en el punto muerto superior va a ser menor. Por lo tanto, la facilidad a la hora del pedaleo va a ser mayor, ¿vale? ¿Eso qué hace? Pues por un lado, a nivel de prevención de lesiones, estamos quitando compresión a nivel patelar y por otro lado, podré jugar un poquito más con aerodinámica en cuanto a la flexión del tronco, ¿vale? Entonces ya tenía aquí un pequeño truquillo a la hora de tener que cambiar algún material. Pues oye, si yo mido unos 70 y veo en mi bicicleta de crono que llevo una biela de 175, pues en el próximo cambio de material que haga, pues podría invertir en una biela de 165.
¿vale? Platos no circulares, también muchísimo. Aparecieron hace muchísimos años, empezó en el pelotón ciclista internacional, todo el mundo los llevaba y en poquito tiempo desaparecen, ¿vale? Se siguen utilizando muchísimo y, bueno, pues un poco los objetivos que plantean estos platos es la mejora de la eficiencia energética, ¿vale? Por un lado, es decir, para el mismo trabajo mecánico vamos a necesitar menos gasto energético y luego, por otro lado, el rendimiento, por decirlo así, mecánico. ¿En qué se basa? Pues sobre todo en el aumento del par motor de la biela. Y, es decir, cuando pasa la biela, por ejemplo, en este caso, si colocamos los Kunri, pues, da igual que hablamos de marca, ya que estos son los más famosos, ¿no? De rotor, si lo colocamos en un nivel 3, lo que hacemos es que, imaginaos, esto sería las agujas de reloj, si lo colocamos en un nivel 3, estaría aproximadamente como está el Osimetri, ¿vale? Conocido porque lo lleva Frank, lo ha puesto muy a la venta. Hacemos que la entrega de potencia, la entrada de la cadena se produzca sobre los 90 grados, ¿vale? Sobre las 3 de la tarde si fuera un reloj. ¿Qué significa esto? Que aumenta la longitud desde el centro de la caja del pedalier hasta el punto del pedal. Por lo tanto, tenemos un aumento del par motor, ¿vale? Y también en la fase de impulso, es decir, impulso que va desde el punto muerto superior hasta el punto muerto inferior, lo que hace es que baja la velocidad relativa. Si baja la velocidad relativa, tendré más tiempo para generar fuerza, ¿vale? Entonces, un poco esa es la teoría. Y luego, como aquí baja de velocidad, pues en principio en los puntos muertos superior e inferior va a aumentar la velocidad relativa. Por lo tanto, voy a provocar una disminución de los puntos muertos tanto superior como inferior. Y luego también se ha trabajado con bielas independientes descentralizadas, es decir, que una biela está, por ejemplo, a las 12 de la mañana, ¿vale? Y la otra, en vez de estar a las 6, en este caso, estaría sobre las 5:30. Por lo tanto, ahí sí que quizá seamos capaces de quitar ese punto muerto superior o inferior. Y en este caso, al final, el planteamiento es, vale, tenemos unos datos de evidencia científica y tenemos algo que se rumorea en las grupetas de quien lo lleva puesto y demás. Con datos en la mano no tenemos mejoras a nivel de eficiencia energética. Tampoco tenemos empeoramiento, ¿de acuerdo? A nivel de mejora de rendimiento mecánico sí se ha visto una mejora en el tiempo hasta llegar a la máxima potencia. Es decir, en un sprint muy corto, esa primera aceleración, en un Wingate, por ejemplo, en un test Wingate de 30 segundos, para quien lo conozca, en el que valoramos la potencia máxima, digamos que llegamos antes al pico ligerísimamente. Entonces, bueno, pues se podría ver si quizá en BMX podría tener alguna utilización, pero vamos, tampoco sería excesiva. Se ha planteado mucho en mountain bike y demás porque hay paradas y aceleraciones de forma bastante habitual, pero bueno, tendríamos que verlo. En este caso, ya os digo, hay ciclistas que los ponen, tienen buena sensación en el pedaleo, bueno, pues si no tienes buena sensación, ves que no te molesta nada, vale, adelante. Se ha puesto mucho para intentar reducir la molestia en rodilla y yo creo que sería la última opción que plantearía a la hora de cambiar un material y poner un plato ovalado para una molestia de rodilla. Tengo que ver si va bien colocado en la bici, la altura de sillín, si van bien colocadas las calas, si va a una buena longitud de biela, si está llevando un entrenamiento planificado, si se pega los calentones tipo Swiss en el confinamiento o no se los pega, si hace trabajo de fuerza, trabajo compensatorio y el último escalón en esa escala, entonces yo como cliente le diría, vale, vamos a probarlo. Pero si me dices, pongo los platos porque voy a mejorar, la contestación sería, ¿qué es más fácil, rodar un huevo o una rueda? Pues le diría que no se gaste el dinero, que siga con sus platos, ¿vale? Y muchos y muchas me podréis decir, pues yo lo llevo y me va fenomenal. Perfecto. Al final es la respuesta individual a un agente externo, ¿vale? Bien, si hablamos de ajuste específico para la bici de dual long y triatlón de corta distancia, es decir, se permite el drafting, ¿vale? Y tenemos bicis sin acople, o bueno, si estamos en élite ese acople cortito, se han hecho 2 investigaciones en los que los autores cogían en un ergómetro y el tubo
vertical, ¿vale? Supongo que veis mi ratón. Llevaban un sillín más atrás, un tubo vertical de 73 grados, la típica angulación de una bici de ruta, 73-74, y luego nos lo llevaban a 80, a 81 en este caso. 81 que sería la angulación que llevan las bicis de crono. El test hacían 40 de crono en laboratorio y luego 10K. ¿Qué vieron? Pues que mejoraba el tiempo en los primeros 5K. ¿A qué lo asimilaban un poquito los autores? Pues sobre todo los parámetros, se alteraban mucho los parámetros cinemáticos. En este caso, el aumento de longitud de zancada y el aumento de frecuencia de zancada. ¿Cuándo? En los primeros 5K. En los 5K siguientes no, pero estos primeros 5K lo que al final hacía es que cogiera esa ventaja y mejorara en el tiempo. Y lo que vieron también cinemáticamente es que disminuyó ese correr sentado, ¿vale? Que muchos hemos visto típico de muchos triatletas. Ahí lo tenemos. Este otro estudio, algo muy similar, tubo de sillín de 73 y de 81, distancia sprint, en este caso, la otra la teníamos olímpica, y vieron que mejoraba la longitud de zancada. Pues aquí estáis un poco viendo los datos con esos 81 grados, es decir, el ciclista más metido hacia adelante de la bicicleta, que de 2.20, ¿vale? Pues se venían a 2.12 cuando el sillín iba un poquito más atrasado. Aplicación práctica, pues nos puede ser interesante en el ajuste de la bicicleta de nuestro triatleta o duatleta, llevar el sillín más bien a la parte delantera a la hora de mejorar la subsiguiente carrera a pie. Lo que vieron a nivel de electromiografía es que había una disminución, menor trabajo del bíceps femoral, que como sabemos por lo que se llama la paradoja del lumbar, es un músculo que es extensor de cadera, pero a la misma vez es flexor de rodilla y que interviene muchísimo como parte de esa musculatura isquiosural en la carrera a pie. Por decirlo así, ahorramos un poquito de ese isquiosural que trabaja mucho en la carrera a pie, que influencia mucho la longitud de zancada y lo perdemos en este sentido, pero lo que activamos más cuando nos llevamos el sillín a la parte delantera de la bicicleta va a ser la activación de los cuádriceps, ¿vale? Y también un poquito también del glúteo mayor, siempre estando dentro pues, de la normativa que nos establece la ITU. Cuidado con esto, porque como os he comentado, cuando llevamos el sillín hacia adelante, aumenta los momentos de fuerza a nivel de la musculatura de cuádriceps, por lo tanto voy a generar más fuerza con los cuádriceps, por lo tanto va a haber también mayor compresión en rótula y eso en un triatleta, por ejemplo, que sufra normalmente de molestias en rodillas, pues un cambio que no deberemos hacer. ¿Por qué? Porque vamos a provocar que posiblemente esa molestia o esa patología empeore. Por lo tanto, tenemos que tener en consideración esto, no llevarnos el sillín a tope hacia adelante y ya está, ¿vale? Tenemos que ver esos parámetros. También si no llevamos un sillín muy adelantado, ya sabéis, en este caso, como veréis, cierro un poquito la posición horizontal, me voy más hacia adelante de la bici, por lo tanto, a la hora de la conducción, porque he cambiado un poquito el centro de gravedad y el reparto de pesos sobre los 3 puntos de apoyo de la bicicleta, sillín, pedal, manillar, va a cambiar también. Por lo tanto, va a ser un poquito más difícil el conducirla. Ahora bien, si nos ponemos a reflexionar sobre todo esto que he dicho en el último minuto, fijaos cómo la mayoría de triatletas cuando van en el sector ciclista y cuando van muy fuertes se van a la punta del sillín. Un poco están haciendo la modificación que yo os propongo de forma inconsciente y totalmente natural. Se van hacia adelante, ¿vale? Vendrá sobrevenida por otra serie de motivos como un aumento de la parte de la carga, por decirlo así, inercial del peso de la pierna, ¿vale? Del sumatorio de las fuerzas, no estoy apoyándome en el manillar, estoy traccionando de él, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Aquí os traigo otro estudio en el que valoraba ciclistas desentrenados y posición aero. Y que vienen a decirnos que, oye, cuidado con las posiciones aero porque van a ganar bien, van a mejorar el coeficiente aerodinámico, ¿vale? La parte frontal, pero
hemos visto que no son capaces a llegar a un mayor índice de V2+, de ventilación, de frecuencia cardíaca y de carga máxima de trabajo. Entonces, claro, tenemos que ver muy bien, pues nuestro triatleta si está acostumbrado a llevar cabras, si no, si es la primera vez que lo coge, su valoración funcional, su fuerza y en base a eso, pues hacer un poco una balanza entre posición aero o una posición un poquito menos aero, ¿vale? Muy bien, si hablamos de tecnología, servicio del entrenador, pues yo he puesto aquí dos casos que podríamos hablar de los SIMUS, son sistemas inerciales, ¿vale? Para trabajar outdoor y luego tendríamos dos software, este archiconocido que todos conoceréis y este, el Best Bike Split, que está relacionado, es de la misma casa que el WKO5 y que nos puede servir de una herramienta bastante útil, tanto a biomecánicos como sobre todo también a entrenadores para el pacing. Si vemos el Leomo, este es una captura de una pantalla de sus datos. Aquí nos está dando una serie, sobre todo cinemática, es decir, angulaciones. Podemos ver si hay asimetrías en tobillo, en el arco total del tobillo, en la pierna, en las angulaciones de la pelvis y demás. Cuando aumenta la intensidad, podemos saber si empieza a perder esa técnica, qué pasa cuando al triatleta entra la fatiga, etcétera, etcétera. Y otro dato interesante que ellos llaman el DSS es, digamos, el cambio de velocidad cuando va en los 360 grados del ciclo de pedaleo. En este caso nos lo marcan aquí con un poquito más de azul, también con un numérico. Y en este caso de este ciclista, pues nosotros íbamos siempre manteniendo la misma potencias diferentes, cadencias las mismas, con las modificaciones y como veis, muy gráficamente, pues reducía, por decirlo así, ese punto muerto inferior. Por lo tanto, ya teníamos un dato objetivo de qué estaba pasando. Lo interesante de estos sistemas es que se pueden utilizar outdoor, es decir, se lo colocamos, nuestro triatleta se va, entrena y cuando vuelve volcamos datos y vemos qué es lo que ha pasado, ¿vale? Aquí os pongo un vídeo en el que sale un poco el display, se puede colocar tipo como cualquier cicloergómetro, potencia, aquí estaba el DSS, este ciclista pues pedaleaba muy bien, pelvic angle, ¿vale? Y ahí lo tenéis todo lo que nos da. Muy bien, si hablamos de técnica de pedaleo, tendremos que establecer la técnica de pedaleo. Se concibe desde una parte cinemática, angulaciones, y luego la cinética, que son las fuerzas. Aquí tenemos la gráfica. El impulso positivo, las fuerzas que nos van a enviar hacia adelante y en el recobro de pedal, esa fase, ese impulso negativo, es decir, frenado de la biela. Cuando hablamos del pedaleo redondo, está mal definido aquel que nos dice que es pisar fuerte hacia abajo y tirar hacia arriba. El pedaleo redondo, por decirlo así, sería aquel que soy capaz de generar mucha fuerza hacia abajo y en el recobro soy capaz de eliminar lo máximo o disminuir lo máximo posible el peso de mi pierna que por el peso, por la fuerza de la gravedad, me frena la biela, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que al final este área bajo la horizontal del cero tendrá que ser vencida si aquí colocamos otra curva, o bueno, si nos vamos a esta foto de la derecha, como este área por debajo de la curva de nuestra pierna, la azul, que es la derecha, va a ser vencida por fuerza de la izquierda. ¿Y qué hemos visto en ciclistas con más y menos nivel? Pues que para una misma intensidad de salida, ¿vale?, se necesita más fuerza propulsiva porque se frena más, ¿vale? Esta sería la negativa y esta la positiva. Y esto lo podemos medir. Aquí tenemos, por ejemplo, el display de un potro comercial que mide fuerzas, es el potro de Bikefitting de Shimano, en el que podéis ver los vectores positivos en azul y en rojo los negativos. Entonces, a partir de ahí podríamos establecer, bueno, aquí también nos dice, como los Garmin Vector, dónde va pisando y aquí también dónde arranca a pedalear, dónde empieza a generar esa fuerza propulsiva positiva. Bien, si utilizáis el WKO5 y vuestros deportistas o vosotros como deportistas tenéis unos pedales duales que midan en 2 dimensiones, también nos dan lo que se llama el GPR, que sería el impulso positivo, y el GPA, que sería el impulso negativo. Por lo tanto, podemos ver asimetrías
Si ponemos este caso, pues en este caso el ciclista o triatleta estaba pedaleando con 47% derecha y 53% izquierda, el peso que dejaban en el pedal en vatios era el mismo y lo que vemos es que la izquierda pues iba generando unos poquitos más de vatios. Otras veces lo que vemos, por ejemplo, es que la izquierda me está haciendo un frenado de pedal y entonces la derecha me tiene que trabajar más fuerte porque aquí veo un 50-50. Entonces no es que mi derecha esté más fuerte, es que está trabajando un poquito más porque tengo una limitación en la pierna izquierda en el recobro. Con estos datos podemos tomar decisiones objetivas de cara al plan de entrenamiento en este sentido o en el plan de acción a nivel biomecánico. Con el Bike Split podemos trabajar el pacing de la competición, ¿vale? Y la mejora de los tiempos con aerodinámica. Os digo brevemente cómo funciona este software. Yo no lo utilizo mucho, entonces seguro que lo utilicéis me podríais a mí dar bastante más datos, pero bueno, se coloca la potencia del ciclista. Como va relacionada con el WKO5, pues directamente se nos va a colocar por el rango de potencia funcional que tenga. Colocamos el perfil de la prueba que vayamos a hacer, le ponemos la fecha, nos hace un histórico de qué viento ha hecho, qué temperatura y demás, y le vamos colocando pues diferentes opciones. Por ejemplo, aquí, que es el coeficiente de rozamiento, el CDA, que ahora hablaremos, que es el coeficiente aerodinámico, y a partir de ahí pues ya nos está diciendo aproximadamente qué tiempo vamos a utilizar. ¿Cómo se puede utilizar a nivel de el biomecánico o el propio entrenador, a nivel de aerodinámica? Pues colocando el CDA, cómo vamos mejorando el CDA, que lo analizaremos o podremos sacarlo desde otros programitas, podemos ver cómo va a influenciar a la hora de los vatios o del tiempo en este sentido. Entonces, bueno, es una herramienta bastante interesante. La problemática va a ser sobre todo el aire, de dónde nos venga el aire, pero poco a poco pues se va mejorando esto. Si hablamos de resistencias sobre la bicicleta, pues muy sencillo. Nosotros hacemos una fuerza que nos envía hacia adelante y luego tenemos tres. Una, que es el aire, en llano es el que más nos frena, a mayor velocidad más nos frena, la resistencia de rodadura y la gravedad, en este sentido, ¿vale? Diapositiva que me ha cedido mi compañero Juan Pedro Vázquez, lo conoceréis quizá muchos y muchas de Planeta Triatlón, ¿vale? Que hace unos vídeos muy buenos sobre toda esta temática y que vamos a aprovechar 2 o 3 diapositivas que me ha cedido porque son muy visuales. En este caso, por ejemplo, esa resistencia a la transmisión, aquí tenéis la ecuación, esto no sería biomecánica si no hay una ecuación. Aquí tenéis ese coeficiente de rodadura. Ahora veremos dónde podemos actuar, pero nos da un ejemplo en este sentido y nos dice, oye, con pérdidas de 1 a un 3% de ese aumento de coeficiente de rodadura, y ponemos un ejemplo, distancia Ironman a 30 km/h, un 1% ya son 3,36 minutos de pérdida. Si nos metemos a un 3%, es decir, unos cambios desgastados, unas ruedas desinfladas, una cadena reventada, estamos hablando que podemos perder de 9 a 10 minutos. Y ya sabéis luego lo que cuesta con entrenamiento bajar una marca 9 o 10 minutos. Si nos metemos con más velocidad, pues aumentaría, ¿vale? Y es que la resistencia de rodadura, pues si hablamos, por ejemplo, de las cubiertas, tan simple como las cubiertas, pues tenemos aquí una pequeña investigación que hizo un usuario, esto no es a nivel, digamos, de investigación universitaria, que bueno, nos dice, vale, voy a coger todas estas cubiertas, las voy a meter en una maquinita de estas que va viendo qué rozamiento hace de la rodadura, y vio que el simple hecho de colocar una Victoria Corsa Speed 2.0 estaba sobre 7 vatios en cuanto a la resistencia y una X-World Turbo 13,4. Y normalmente se compra más la X-World Turbo porque el X-World vende mucho y en cambio tengo una que ya le estoy ganando 6 vatios. Entonces, claro, es muy interesante también. Y cuidado con las marcas cuando venden unas cosas u otras, ¿vale? Esto es difícil, hay que ser, como yo digo, muy friki para meterte, buscar todo esto, pero bueno,
el trabajo que hace Juanpe pues es muy interesante y todos nos podemos beneficiar. Si hablamos otra vez de ecuaciones, y aquí nos metemos ya con aerodinámica, tenemos ese drag y aquí tenemos esa ecuación. Es muy interesante el CDA, para todos muy conocidos seguro, ¿vale? Ese CDA que tenemos, pues la resistencia aerodinámica. El CD es el coeficiente aerodinámico o de arrastre, y lo que ahora mismo estamos midiendo muchos es el área frontal, ¿vale? Con todas sus buenas cosas y con todas sus limitaciones. No vamos a entrar a explicar la fórmula porque no es el objetivo de esta charla. ¿Cuál es el gold estándar? Pues como todos sabréis, como siempre, el más caro, el túnel del viento. A partir de ahí colocamos la bici, colocamos al ciclista, colocamos todos sus componentes y empezamos a analizarlo. Le insuflamos el aire y vamos viendo qué pasa por ahí, con los diferentes cambios o los diferentes materiales. Nos sirve mucho para hacer medición de aerodinámica, pues de cuadros, de conjunto 4 ruedas, de ruedas solas, etcétera, etcétera, etcétera. Muy caro, es decir, al final, pues mucho para gente, para deportistas profesionales y demás, pero bueno, es el gold estándar, hay que nombrarlo y es importante. Para materiales, muy interesante. Vale, lo que os comentaba antes de las limitaciones, por ejemplo, del bike speed, es el yaw angle, ¿no? La dirección de aire. ¿Por qué? Porque mirad, en este estudio en el que nombraba en el libro de Ciencia del Ciclismo, veían que entre los diferentes cuadros, a 0 grados, es decir, el aire me da totalmente de frente. Pues la Trinity era la que mejor aerodinámica tenía. Después, la Scott Plasma, Specialized Shift y Track Speed Concept. Vale, pero ¿qué pasa si el aire me viene lateral, a 20 grados? Pues que ya no responde la cosa igual. Entonces, en este caso era la Scott Plasma la que mejor funcionaba, la que mejor aerodinámica tenía, posiblemente por la configuración de sus tubos en cuanto a lo plano que fueran, ¿vale? Después nos iría la Trek Speed Concept, Specialized Shift y Gian. Si a esto además le metemos ruedas, posiblemente nos hubiese cambiado de nuevo este orden. Por lo tanto, de nuevo, tenemos que ser muy escépticos cuando todas las marcas nos dicen que su cuadro es el más aerodinámico de mercado, porque mucho va a depender el simple hecho del jack angle, ¿vale? Súper importante. También se está dando cada vez más la simulación por ordenador, el llamado CFD. ¿Cuándo se ha hecho muy famoso? Pues aquí esta imagen seguro que la relacionáis con el Sub-2, ¿vale? De Nike, como al final colocaban el coche y generaban una mejora a nivel de aerodinámica por esos vórtices negativos de los maratonianos, ¿vale? Lo están haciendo también pues simulando esas diferentes grupetas. Aquí tiene sus limitaciones, por ejemplo, las simulaciones las hacen sin pedalear, están todos perfectamente colocados y bueno, los datos que nos están dando, por ejemplo, nos está diciendo que este amarillito que hay aquí está produciendo solamente un 5 o 6% de lo que está generando el primero, entonces parece un poco elevado. Con estos otros estudios que ya han salido a la luz y que cada vez están mejor, lo que se dieron cuenta es que no solo, por ejemplo, cuando va alguien detrás, el que va detrás se beneficia a nivel de drafting, es que el que va delante también se beneficia. Por lo tanto, ya sabéis que las normativas pues nos dejan que tanto los coches como las motos vayan a X metros de los ciclistas, en este caso, o de los triatletas, ¿vale? En el drafting ya sabéis que pues, son esos 10 metros, si no ha cambiado la normativa. En cuanto a aerodinámica, ¿cómo podemos nosotros medir ese área frontal? Es decir, yo quiero medir ese área, ¿vale? Por lo menos quiero saber esto. Pues bueno, ya no están saliendo aparatitos que falta esa validación para que nos fiemos bien de ellos, en el que nos empiezan a dar ese dato de área frontal, ¿vale? Este es el Notio Comet, tenemos la Aerolab y algunos otros en mercado. Esto va por el túnel de Venturi, que se llama, pero bueno, no entraremos ahí, que son midiendo las presiones que recibe este sensor, ¿vale? Y la velocidad de aire, etcétera, etcétera. Y luego tenemos también unos simples sistemas que al final lo que miden son las áreas frontales. La limitación aquí sería que no sabemos cómo influiría el aire de forma lateral. Con una cámara, un software, este es el software que han creado, pues en este caso Juanpe con un amiguete Luis, que es muy económico. Y luego tenemos otro también que es archiconocido,
que lo tenemos por aquí, se coloca esta tela de fotografía, la cromática, y entonces con la cámara pues nos saca esa área frontal y nos dice un poco los datos y la simulación de la misma. Bien, y la otra, o digamos complementaria, sería el test en velódromo. Aquí lo que eliminamos ya es el factor del aire lateral, porque no va a haber aire. Muy interesante. Aquí tenemos la foto de Noya cuando se preparaba para su primer Ironman de Hawái, ¿vale? En este caso, aquí tenemos al amigo Víctor Rielves trabajando este año de biomecánico, por ejemplo, con Movistar, y cómo al final tengo que hacer ese estudio indoor para ver las posiciones, sensaciones de la ciclista en este caso, pero luego sería muy interesante llevárnoslas a pedaleo real, ¿vale? Entonces, esto creo que es clave y muy importante, que podamos verificar lo que pasa dentro del laboratorio y llevárnoslos afuera, a exterior. En cuanto al orden de los ajustes en la evolución de la mejora aerodinámica, creo muy interesante, es decir, dónde tengo que invertir o por dónde le tengo que ir pegando el bocado. Vale, llevo 39 minutos, me va a dar tiempo perfectamente. Por una vez voy en tiempo. Pues lo primero, la posición del ciclista. En este caso, el triatleta. Si no lleva ningún acople y va contra el crono, va él solo o es una prueba sin drafting, pues oye, en vez de ir con los brazos estirados, ya flexionado en la posición, va a ganar bastante aerodinámica. Si no, la siguiente sería el ser capaz de agarrarme abajo. Muy interesante a nivel de aerodinámica. Ahorro bastantes vatios. A partir de ahí, lo que haría sería colocarle un acople. Ya la posición va a ganar bastante en área frontal. Del área frontal me iría a invertir en una bici de crono, en un cuadro. Aquí hablamos de cuadro, ¿vale? Ya empezaría a mejorar aún más el área frontal. De ahí me iría a unas ruedas. No me iría antes a las ruedas que al cuadro. Primero cuadro, después ruedas. Siempre ahí pues, intentando llevar la mejor posición posible. De la rueda me iría a mejorar ya la posición, a trabajar la posición poco a poco, mes a mes, año tras año, a mejorar esa posición y a entrenar esa posición. Y entrenar esa posición, además, con el material que ya sería la última opción, que muchas veces nosotros es la primera que hacemos. El mejor casco, la mejor equipación, los pedales Pit Play Aero y luego no somos capaces de mantener la posición. Vale. Para terminar mi charla, pues le he pedido autorización a profesor Juan. Bueno, me gustó mucho el otro día en una ponencia que dio y que nos dio números de esta evolución en cuanto a qué tengo que ir modificando si quiero llegar a tener una posición, pues esta será difícil, creo que pocos humanos pueden llevarla, pero oye, ya aquí está bien. Como os decía, de la postura a ir abajo, medio metro cuadrado, empezamos a reducir, le metemos un acople, ya mejora bastante, 10-15, estamos hablando de vatio aproximadamente, ¿vale? Aquí tendríamos que subir al cúbico si lo queréis en velocidad. De ahí cambio al cuadro, muy interesante, antes que la rueda. De ahí me iría a las ruedas. De la rueda empieza a trabajar la postura. Cuando tenga la postura, sigue mejorando la postura y lo que te dé el bolsillo o tus pretensiones, empieza a meter vestimenta, casco, siempre y entre comillas, como indico, cuidado y hay que ser muy escépticos con lo que nos venden las marcas. Porque para mí lo importante es llevar una posición buena, aerodinámica, pero entrenar la posición, ¿vale? Es de suma importancia. Y bueno, pues con esto doy por terminada mi charla y nada, atento a todas las preguntas que me queráis realizar o que hayáis dejado por ahí. Muchas gracias, Pedro, muy interesante. A ver, hay un par de preguntas. No sé por cuál de ellas empezar. Hay una muy concreta de César Pereira que está preguntando sobre el GPA de frenado. Sí. Si él entiende que es un coeficiente negativo y a ver, que lo aclarases un poquito, a ver. Sí, el GPA y el GPR es digamos que estos pedales son capaces de medir el impulso que hacemos en la fase de impulso
y luego en la fase de recobro. La de recobro es negativa, va en contra del sentido de giro de la biela. Lo que hace es decir, cuánto estoy generando de impulso que me lleva hacia adelante, por decirlo de alguna manera, para que me entiendan, y cuánto de impulso me está llevando hacia atrás, me está frenando. Siempre el positivo va a ser mucho más grande. Entonces ya tenemos valores de cuánto voy hacia adelante, pierna derecha y pierna izquierda, cuánto me estoy frenando, pierna derecha y pierna izquierda. Entonces, a partir de ahí, pues podemos ver esa eficiencia mecánica que sería, ¿vale? Entonces, lo bueno es que con estos software y con pedales que nos midan, eso sí, mínimo en 2 dimensiones, porque no todos nos van a medir en esas 2 dimensiones, no van a tener esa carga extensiométrica en 2 ejes, van a ser capaces de darnos ese dato. Muy bien. Mira, hay un par de preguntas, las voy a unir, sobre biomecánica y edad, etcétera, ¿no? ¿A qué edad hay que empezar a preocuparse por la postura, por la biomecánica? ¿Cómo es el proceso? Has hablado antes de la aerodinámica, pero es respecto a biomecánica. ¿Hay que esperar al estirón de los chavales? ¿Al principio ponen cualquier bici? ¿Cómo hacemos? Claro, Javier, ahí siempre el problema que surge es que pues, los niños crecen muy rápido y es siempre la gran preocupación de los padres. Es decir, ¿cuándo invierto en una bici? Si es que me está creciendo, cada año me crece 3, 4, 5 centímetros y una bici no le sirve para otra vez. Al final, cuando son más pequeñitos, sobre todo intentamos que ellos sean capaces de poder medianamente utilizar la bici. Suelen ser bicis que les vienen muy grandes, posiciones muy alargadas. Lo bueno que los que vas teniendo contacto con la bici son muy hábiles. Los niños son muy hábiles con la bici. Entonces, claro, conforme ya van aumentando en edad, sí que es verdad, pues no sé, a partir de 14, 15 años podría decir perfectamente, aunque pegan ahí un poquito todavía de tirón en la fase prepuberal, puberal, pero digamos que a partir de ahí sí que ya, digamos, cuando se hace esa paralización un poquito del crecimiento, es donde ya podemos ir afinando bastante más, tanto en aerodinámica como en las propias posiciones de sus bici. Vale. Mira, hay otra, alguna, sobre cuánto de ciencia y de verdad tiene esto de la biomecánica o del fitting, más que de la biomecánica, del fitting, ¿vale? Sí. Hay varias, no sé si llamarle franquicias, Sí. y cada una tiene su forma de hacer un fitting, algunas van bien, otros van mal. Es la sensación que tiene la gente cuando... Sí. Entonces, ¿qué hay de verdad en todo esto, Pedro? Esa es muy buena. Yo he sido el más fanático, entre comillas, de la evidencia científica y nos pasemos en nuestro trabajo en pero con los años de experiencia he adquirido un arte que es la experiencia de ver muchos ciclistas, muchos triatletas encima de sus bicis. Al final, si hago una comparativa, diría, la podología es una ciencia exacta. Si voy a hacerme una plantilla y 50 podólogos me van a hacer 50 plantillas diferentes, un médico opera igual que otro, si es una ciencia tan exacta. Al final hay una parte que es el arte, que se basa en la experiencia. En el entrenamiento tenemos pues algo parecido. Nadie nos dice qué cargas, con qué recuperación, entre repeticiones, entre series, entre deporte, etcétera, etcétera. ¿Cómo el entrenador se hace mejor entrenador? Por un lado, toda la ciencia que él estudia y por otro lado la experiencia que va adquiriendo con los años y si está trabajando con un mismo deportista, cómo conoce a ese deportista. Y por mucho que un estudio le diga que unas series en HIIT le va a mejorar esto, él sabe porque, por ejemplo, con su deportista no sucede y tendrá que irse por ahí. Pues en biomecánica ha pasado esto. Problema de la biomecánica que nace a nivel comercial, no nace en una institución reglada. Por lo tanto, las empresas privadas crean un poco sus propios métodos y los venden. Personas sin no mucha titulación, con un fin de semana, montan sus estudios de biomecánica. Por lo tanto, todo lo que puede conllevar quizá la falta de formación de esto. En este caso, pues nosotros sí que desde Federación de Ciclismo planteamos un plan pues muy parecido a la que tenéis en la Escuela Nacional de Entrenadores, 3 cursos, 3 años con práctica y demás, pues vale, para que
quien se habilite como técnico biomecánico tenga un poco ese recorrido en el tiempo. Es el hándicap que tenemos, que quizá pues quien va a un estudio de biomecánica y esa persona pues por experiencia o falta de conocimiento no está capacitado para hacer un buen estudio de biomecánica, pues nos recae quizás sobre todos. Pero a la pregunta, sí tiene parte de arte como todas las ciencias, es mi opinión. Nos hacemos un fitting, nos olvidamos y ya tenemos la postura, o hay que repetir, hay que actualizarlo. Tendríamos, por decirlo así, la postura general, pero al final el deportista, como bien hemos visto en las dos charlas, tanto de Eugenio como de Rodrigo, va cambiando su morfología, su condición física, su objetivo, su experiencia, su técnica. Por lo tanto, seguro que se podrán hacer pequeñas modificaciones a esa posición inicial. Nuevos materiales en la bici, pedales nuevos, zapatillas nuevas, sillín nuevo, manillares nuevos, el tipo de prueba que vaya a hacer. Entonces hay bastantes parámetros que sí que al final no es tanto un estudio muy puntual, sino como ahora muchos llaman, es un proceso que se puede ir realizando y trabajando con el deportista. Vale, bueno, hay varias preguntas en el chat público, pero tenemos que ir terminando y quiero terminar posiblemente creo que la primera pregunta que hemos recibido de Alessandra Díaz. Dice que le ha gustado mucho tu charla, pero que por favor, si puedes resumir los puntos más importantes que los entrenadores tenemos que tener en cuenta en cuanto a biomecánica. Perfecto, sí, muy sencillo. Que las calas hay que colocarlas de forma básica al primer metatarso, que no se pongan locos con hacer cosas raras. Las bielas no nos van a aumentar el rendimiento, o sea, que no se gaste un dinero en bielas porque eso no va a aumentar el rendimiento, quizás sí para prevención de lesiones. Lo siguiente de platos ovalados, no gastéis en dinero el platos ovalados, que es algo que el triatleta, por mi experiencia, hace mucho. En aerodinámica tenemos diferentes opciones de buscar un mejor ajuste biomecánico y si tengo un deportista en el que va a empezar a competir en larga distancia, ¿por dónde empezaría? Que era la última foto que le he cogido prestada de Juan García López, sobre qué empezaría. Pues un acople, después el cuadro, etcétera, etcétera. Siempre en base a la economía. Muy bien, Pedro. Muchas gracias por la charla. Esto, imagino, continuará. Hay muchas preguntas. Yo, como veo que estáis Rodrigo y Eugenio, si os podéis activar el vídeo estaría bien. Y veo también que está Manuel Alves de Portugal. Hola Manuel, si te puedes activar el vídeo. Imagino que todos vosotros podréis contestar a posibles preguntas que os hagan por email o que se han quedado en el tintero, ¿vale? Quiero agradeceros a vosotros la asistencia, pero también, sobre todo, quiero agradecer a los participantes, a los asistentes que están aquí, que nos están escuchando, que preguntan, porque, como siempre digo, esto no tendría sentido hacer un curso si no hay gente que venga al curso y esté interesada, ¿vale? Entonces, que la gente, que los alumnos se apunten a los cursos, asistan, muestren interés, pues también sirve un aliciente pues a nosotros, las federaciones, a profesores, etcétera, pues para irnos actualizando e irnos intentando mejorar. Yo creo que ha sido una tarde muy fructífera. A mí la verdad que me ha encantado, me ha gustado mucho. El próximo sábado tendremos más, mejor ya, como dicen, un programa aquí en la tele en España es imposible, entonces podremos hacer más. Y nada, me despido a todos. Algunos ya es la noche, para otros será en mediodía y para otros será la media tarde, pero es un placer poder reunir aquí gente de todos los países, de toda Iberoamérica. Y nos vemos el próximo sábado a la misma hora, en el mismo enlace,
y esperemos que tan provechoso como ha sido esta tarde. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Vamos a poner musiquita mientras nos vamos. Venga.